Hola, buenos días, bienvenidos de nuevo. Ya nos hemos ido viendo a lo largo de la mañana. Ahora me toca estar sentado aquí en vez de presentar a los moderadores. Soy José Antonio de INCIBE y vamos a dar paso a la mesa redonda transferencia, retos, ciberseguridad y ciberinteligencia. Estoy muy bien acompañado. Voy a presentar al panel que me rodea, empezando por Xavier Michelena, que es fundador y vicepresidente del Grupo S21SEC. Cada uno de los miembros del panel va a tener un periodo de 5 minutos de exposición para ir contextualizando la charla y pasaremos a las preguntas. Perfecto. Xavier. ¿Empiezo ya? Sí. Buenos días a todos. Muchas gracias a INCIBE por esta oportunidad. Yo creo que este es un tema que nos ocupa y que nos preocupa. Cuando nos plantearon estar en esta mesa, intentamos entender qué es lo que realmente queríamos transmitir. No queríamos hablar de nuestros libros, sino entender de verdad cuál es la evolución que tiene la seguridad y la evolución de la inteligencia. Si vamos un poco a lo que es la realidad, ¿esta es mi presentación? Está al final, ¿no? Sí, puede ser la... Está al final. Sí. Bueno, si vamos un poco pues, a lo que es la realidad, entiendo que todos sabemos lo que es la seguridad, entiendo que ya está en nuestra casa, digamos, en nuestro día a día, la ciberseguridad. Probablemente lo que es la inteligencia pues es un concepto, vamos a decir, no material en el que se trabaja pues, en diferentes campos y llevar esto pues, al mundo digital creo que es un reto que tenemos durante los próximos años. Una de las cosas que más preocupa en este momento es la capacidad que tenemos de entender los cambios que se están produciendo. Yo creo que en este momento en el que todo el mundo habla de lo que es el mundo de transformación digital, de Industria 4.0, de la conectividad, lo que está cambiando es la forma de hacer negocios, la forma de relacionarse y la forma de obtener la información. Entonces, simplemente por hacer un símil, a la hora de hablar de seguridad, yo creo que todos vamos al diccionario y sabemos directamente qué es. Es una sensación, es un concepto de percepción, es algo donde no existe riesgo, no existe peligro, pero no existe la seguridad total, que es algo que lo sabemos nosotros en nuestro día a día. Si vamos a nuestro Google de siempre, al lugar que recorrimos en los últimos tiempos, cada vez que hacemos una apuesta, cada vez que buscamos algo y ponemos la palabra ciberseguridad, existen más de 2 millones de entradas que hablan sobre esto y además la Wikipedia ya nos da una definición. Y dice que es el concepto de seguridad que lo hemos trasladado directamente pues, al mundo digital, a esa red en la que están los datos, en la que están las empresas, en la que está la información y que realmente queremos proteger y debemos proteger. Yo creo que la inteligencia es otro concepto. Inteligencia está relacionada muchas veces a la parte pública y muy poco relacionada pues, al ámbito de la empresa. Entonces, la inteligencia es un proceso en el que obtenemos datos que tenemos que procesar, entender y aplicar. Y el objetivo fundamental es tomar una decisión. Y la inteligencia se aplica no solo pues, al ámbito de la seguridad, sino pues, a los conceptos empresariales y a otros elementos. Entonces, es clave que veamos que todo lo que se ha trabajado desde el punto de vista real de la seguridad física, de la inteligencia física, lo tenemos que trasladar a un campo nuevo, a un modelo nuevo. Y en este sentido, cuando entramos dentro de lo que es la Wikipedia, ciberinteligencia no tiene una definición, sino que tiene pues, un concepto que es interesante y que está relacionado con lo que tenemos que hablar hoy aquí. Sale el proyecto CISPA, que es el proyecto de los Estados Unidos, en el que se ha definido el intercambio de información entre la parte pública y la parte privada, con un objetivo fundamental: defender las infraestructuras del país. No es una definición, pero es un concepto del que vamos a hablar durante este debate. Y si queremos poner la palabra ciberinteligencia al concepto de inteligencia, hay un riesgo que es aplicar directamente los modelos digitales a lo que ya sabemos hacer en el ámbito real. Yo creo que ese es el proceso de cambio que tenemos que entender durante este debate. Existen diferentes acepciones, podemos definir la ciberinteligencia orientada a la ciberseguridad, es decir, cómo podemos generar un proceso de captura de información, de análisis de información y de toma de decisiones si queremos proteger un conjunto de infraestructuras. Pero vamos a la realidad. En los últimos 2 siglos el mundo ha cambiado. En el siglo XIX llegó el tren, en el siglo XX llegaron las infraestructuras críticas comunicadas y hoy estamos en el mundo de los datos. Y si vamos a la realidad económica, hemos sufrido en la revolución industrial 4 conceptos: el del vapor, la electricidad, el petróleo y en el 4.0 la información. Así que hoy de lo que tenemos que hablar es de información.
Hemos cambiado las empresas industriales se están transformando y dentro de las empresas, antes, ahora y después, existen las personas, los procesos y los productos o las tecnologías. Y la clave de esto ¿qué es? Que nuestros activos, que eran físicos, se están convirtiendo directamente en activos lógicos. Los activos de la compañía es la información, sus clientes, su know-how, sus infraestructuras. Es importante que tengamos claro que este es el cambio real, porque es el cambio que estamos afrontando desde el punto de vista de las empresas, desde el punto de vista de gobierno, desde las normativas y desde la relación que tenemos que seguir directamente en todos los entornos, horizontales y transversales, la administración pública, las empresas y los ciudadanos. Y esto requiere de tecnología e innovación. Nosotros tenemos que ser creativos y tenemos que cambiar el modelo. ¿A qué se enfrenta hoy un empresario? ¿A qué se enfrenta directamente la administración? A datos, a muchos datos y a otro escenario absolutamente diferente al que estaba habituado a su enfrentamiento tradicional. Yo ahora tengo que trabajar pues, en un ámbito global, cuando antes era un ámbito local. Y el ámbito global lo que me exige es que entienda que todos esos datos los tengo que tratar. Cuando estamos hablando de información, cuando estamos hablando de inteligencia, estamos hablando de datos. Y creo que lo fundamental es entender que seguimos teniendo los procesos, las personas y la tecnología, pero existen riesgos. Entonces, cuando hablemos de inteligencia en un foro como este, probablemente nos vamos a concentrar en la inteligencia o la ciberinteligencia en ciberseguridad. Un ejemplo que hemos vivido todos y que se ha tratado durante estos días también aquí, WannaCry. WannaCry, cuando estamos hablando de transferencia, colaboración, yo el día de WannaCry, hablando con los clientes, existían clientes que habían recibido hasta 20 informes diferentes del análisis del hecho. Es decir, 20 empresas, clientes, no clientes, proveedores, no proveedores, que estaban lanzando directamente la información. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que, al final, el incidente se produjo y teníamos 3 indicadores, 4 indicadores, 5 indicadores diferentes de diferentes organizaciones que nos indicaban que existía un riesgo. Esto es post-mortem, esto es después de. La clave de la ciberinteligencia es que no vuelva a pasar. La clave de la transferencia es que haya un punto de contacto que nos diga de verdad dónde está el nivel de riesgo. Y si vamos más allá, nos vamos a enfrentar a otras cosas. El espionaje se ha convertido en el ciberespionaje y es global. Las APTs, eso que estamos sufriendo las empresas desde el punto de vista de espionaje industrial, entre países y demás. Últimamente estamos viendo un concepto clave dentro de lo que es la información, la posverdad. Nos enfrentamos a hechos que no analizamos. La clave de la inteligencia es analizar. En ciberseguridad muchas veces no se analiza. Y además, la desinformación. Si yo quiero generar un conflicto, soy capaz de hacerlo pues, a través de desinformar directamente pues, en los foros. Si quiero generar un beneficio, soy capaz también de generarlo. Este hombre Thomas Kay, no es este. Hablamos de transferencia, perdonad. La parte de transferencia, ¿qué es? Es un concepto que se hace desde la tecnología en un proceso de datos. Pero sigue habiendo una clave y una llave que somos las personas. Es decir, en la ciberinteligencia la persona va a ser clave en la última decisión. Como dice pues, este gurú del Instituto Da Vinci, el futuro se crea en el presente. Es decir, lo que tenemos que hacer mañana lo tenemos que construir hoy. Vamos a ver durante los próximos años que los robots van a suplir ciertas posiciones de trabajo, pero vamos a ver también que tenemos que generar nuevas profesiones y nuevos profesionales. Por tanto, en ciberinteligencia lo que podemos decir es que tenemos que construir desde la formación, la educación, la construcción de un formato de nuevos profesionales, lo que tiene que ser pues, un modelo de futuro para poder apoyar a nuestros países, a nuestras empresas y a nuestras personas. Primera conclusión. La ciberinteligencia está en construcción. Es decir, no existe todavía la ciencia de la ciberinteligencia. Segunda conclusión, ¿cómo hacemos la transferencia? Pues creo que se está hablando también durante estos días en el foro. La colaboración público-privada, innovar, hace falta más tecnología que nos permita llegar más fácil a los datos y tener un buen modelo de análisis, generar nuevos profesionales en ciberseguridad, faltan miles, millones, en ciberinteligencia que no tenemos, hay que generar también profesionales, alinear los modelos de país con los estadios actuales, alinear el modelo de país con el de Europa y alinearlo con sus empresas y con sus ciudadanos. Tener un modelo de gobernanza es clave en esto, es decir, quién es el que levanta la mano en función del tipo de incidente, en función del tipo de riesgo y educación digital. Esta es la clave, es decir, los nuevos profesionales vienen del mundo digital y tienen que saber aplicar el mundo real desde ese entorno. Y luego las preguntas, que no sé si saldrán, es decir, esta es otra de las claves. Queremos colaborar. Es una palabra que está en todo el Congreso. Colaboración, colaboración, colaboración. Bueno,
¿A qué protegemos y quién protegemos? ¿Una empresa, un país, los ciudadanos? Esa es una de las claves. ¿Quién es el enemigo o quién es el competidor? Yo tengo que entender cuál es el escenario en el que me estoy manejando. ¿Cómo nos coordinamos? ¿Quién lidera? ¿Quién tiene que levantar la mano? Esos 3 indicadores tiene que ser uno. ¿Quién lidera directamente esto y cómo lo gestionamos? ¿Quién filtra la información y cómo se filtra la información? ¿Quién es capaz de entender el sentimiento de un concepto digital? ¿Quién es capaz de entender todo eso? Y por último, ¿quién paga? ¿Quién paga esto? Al final, si queremos tener empresas profesionales y demás y queremos ser competitivos, alguien es el que tiene que pagar directamente lo que es la receta. Gracias. Muchas gracias, Xavier, por la contextualización. Es todo fenomenal. A mi izquierda está Juan Antonio Gómez Bule, que es presidente de Walhalla Data Center Services y vicepresidente de Exixit Group. Juan Antonio, muchas gracias por asistir. Bienvenido. Si te parece, José Antonio, porque a mí me gusta más hablar circulando de pie, voy a hablar de pie. A mí me pasa lo mismo. Sentado. Bueno, como llevamos 10 años trabajando, más de 10 años trabajando, Xavier y yo juntos, pues se nota que desde el concepto de la contextualización que ha hecho, que decía José Antonio, está perfectamente orquestado y ordenado, ¿no? Desde un punto de vista, desde lo que es la parte de la profesión de la inteligencia, necesitamos ver más allá de lo que es lo evidente, ¿no? Es decir, cuando tenemos que formar a un analista, cuando tenemos que formar precisamente a las personas que, como bien decía Xavier, son un bien escaso. Es decir, no estamos hablando única y exclusivamente de modelos o de analistas de datos. Estamos hablando de un ecosistema que necesita la interpretación de un entorno mucho más global. Todo el mundo, todas las personas estamos trabajando con múltiples tecnologías. Somos un sensor andante. Yo llevo 3 teléfonos. Si yo llevo 3 teléfonos, soy un sensor. Pensar que no somos algo que expele información voluntario o involuntariamente es algo que nosotros no podemos llegar a pensar. Estamos en un entorno social. Yo cuando me especialicé en modelos de análisis de conducta y de cambio social en el año 82, me decían que se estaba loco y luego cuando me metí en los procesos de tecnología dijeron, pero bueno, un empresario, sociólogo, politólogo, en la parte de la tecnología, ¿qué va a hacer? Pues gestionar conflictos, expectativas. Y sobre todo hay un tema fundamental que es esta disciplina que evoluciona sobre lo que es el concepto del tradicional CISO, que entra en aquellos entornos en los que hay que desarrollar una serie de capacidades dentro de los consejos de administración, porque lo que sí nos preguntan o preguntan a muchísimas personas es, tengo incertidumbre, minimízame la incertidumbre. En un mundo cambiante, un mundo en el que tengo que ir en una ola tecnológica con una transformación digital que parece que es el fin cuando es el medio, colocar las cosas donde debe es un arte, es un arte. Entonces, en la parte de la tecnología hay que colocarla realmente donde está. Es decir, tenemos que utilizarla bien, tenemos que hacer un security by design, un cyber security by design. Tenemos que formar esas capacidades, tenemos que entender la realidad. Hay una disciplina dentro de lo que es la parte del entorno de la inteligencia o de la ciberinteligencia, que son las redes complejas, el análisis de redes complejas, y nosotros lo denominamos las redes asignóticas. Es decir, lo que está por debajo del radar, lo que no es dark web, sino es aquel elemento que subyace frente a un elemento evidente. Eso lleva a una serie de confrontaciones entre lo aparente y lo real. Y realmente lo que nos piden en un momento determinado, aquel que tiene que tomar una decisión, que es realmente el que va a recibir la información por parte de un analista de inteligencia, por parte de un oficial de inteligencia en las fuerzas y cuerpos de seguridad o en los servicios de inteligencia privados, o en las células de inteligencia que apuntaba Xavier en lo que son las empresas, tenemos que habituarnos a trabajar sobre un elemento que es sintetizar la realidad en no más allá de 10 líneas para que cualquier persona pueda tomar con un ámbito y con una responsabilidad tomar esa decisión. Y muchas veces tomamos decisiones contaminadas por la desinformación. Estamos sobreabundados de información. Para que os hagáis una idea, cuando hacemos el análisis del trabajo de un analista, el 80% de su tiempo se dedica a desbrozar información. Y podemos llegar incluso a justificarnos de nuestro propio trabajo porque trabajamos mucho en la búsqueda de la información. Hay uno de los temas fundamentales que es
El que se preocupa en buscar no se preocupa en encontrar. El que se preocupa y se acerca a una determinada realidad con una serie de prejuicios no ve la realidad, sino que la retuerce de cara a lo que realmente está dispuesto a entender. Y eso hace que luego nos sorprendamos cómo este producto que es tan maravilloso no hay nadie que lo compre, precisamente porque no has escuchado al cliente, no has escuchado al votante, no has escuchado a la ciudadanía. Y entonces te separas mucho más y se genera una mayor brecha social, brecha empresarial, brecha familiar. Es decir, el entorno de la ciberinteligencia es un entorno de comprensión de la realidad utilizando lo que es un mecanismo fundamental de entendimiento de esa realidad, que es la ciberseguridad. Por eso, ese grado de profesionalidad entre la parte tecnológica y elementos que no son tecnológicos son claves a la hora de entender esta realidad. Y habrá preguntas, y supongo que en el foro habrá preguntas interesantes sobre esa realidad, ¿es la real? ¿No es la real? ¿Qué consumimos? ¿Qué información es la que consumimos? ¿Nos consideramos libres en la toma de decisiones cuando estamos inducidos? ¿Es manipulación? ¿Es una experiencia de cliente? ¿Es una experiencia de turista? ¿Realmente somos un actor voluntario? ¿Accionamos, actuamos o reaccionamos? ¿Tomamos responsabilidad sobre nuestras acciones o realmente hacemos un clic de afirmación o de negación frente a un impulso que se ha convertido en algo biológico e impulsivo? Por ahora, nada más. Muchas gracias, Juan Antonio. Decías que eras un sensor andante. Yo, viendo el número de equipos que tienes encima de la mesa, creo que eres más de uno. Bueno, nuestro siguiente panelista es Miquel Rufián, es gerente global de ciberinteligencia en la empresa Innotec. Vale. Muchas gracias, Miquel. Muchas gracias. Bienvenido. Gracias, es un placer estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias, Juan, por haber contextualizado perfectamente lo que es la inteligencia y Xavier también. Yo no quiero ser muy repetitivo para que luego haya debate. Yo creo que va a haber preguntas bastante interesantes y sobre todo me voy a centrar mucho en lo que es la ciberinteligencia. Al final, cuando hablamos de ciberinteligencia, no solo nos concentramos en lo que son amenazas. También tenemos riesgos, también tenemos oportunidades y, como veréis, en los últimos años ha crecido totalmente, exponencialmente, todo este tipo de áreas, ¿no? Realmente, cuando hablamos de ciberinteligencia, no tenemos que tener tampoco conceptualmente algo que sea tecnológico. Daros cuenta que realmente el que está utilizando esos datos, esa información, es el analista que está detrás, que es la persona que realmente va a sacar valor útil en ese tipo de contextualización. Por eso la dependencia tecnológica a veces, aunque estemos hablando en temas de ciberseguridad, también creo que se está acoplando, ¿no? ¿Se oye bien? Bien. Ahí nos va un poco para tener sesgos cognitivos y realmente pues, tener algún producto que no sea realmente válido a la hora de realizar este tipo de tareas. A eso también, debido a la transformación digital de la mayoría de los organismos, pues ha exigido que realmente muchos procesos que a día de hoy los tenemos analógicos, por decirlo de alguna manera, los pasemos realmente muy rápidos de formato digital, ¿no? Lo que ha habido también ciertos vectores que se pueden poner en riesgo, pues como puede ser IoT, dispositivos a lo mejor que hay que conectarlos a la red sí o sí, y realmente pues han sido nuevos vectores de campo que nos pueden afectar dentro de nuestra organización. Bueno, para todo ello, realmente los modelos que hay actualmente, que son ciberseguridad, pues ya realmente no están cubriendo realmente esta capa de protección que realmente deberíamos tener. Por eso necesitamos ir un poco más allá con estos nuevos modelos de ciberinteligencia, sobre todo en la capacidad de detección y de prevención, que es realmente donde estamos fallando a día de hoy en ese tipo de cuestiones. Y eso no significa tener más presupuesto, tener tecnología de última generación, porque al final, cuando tú tienes la mejor tecnología, los mejores analistas, el mejor equipo, sabes que realmente cuando tú tienes una amenaza, seguramente vas a tener que convivir con ella. Entonces, lo que necesitamos tener son las medidas adecuadas dentro de la organización, darnos cuenta que realmente tenemos ese tipo de amenaza dentro de nuestra organización, tener una respuesta muy rápida para minimizar pues esa posible gestión de crisis o contingencia dentro de nuestra organización y realmente tener esa resiliencia pues para realmente tener esa capacidad de volvernos a levantar y volver otra vez a operar. La ciberinteligencia se decía que todavía estaba en construcción, pero realmente en otros países, aunque no se quiera dar mucha publicidad, sobre todo en administraciones públicas, ya está en debate lo que es también como una disciplina científica que está integrando en diferentes universidades con la inteligencia tradicional, porque daros cuenta que al final esto viene de una figura inteligencia tradicional de seguridad nacional, pero que se está trasladando poco a poco a las empresas, ese tipo de cultura. Aquí en España se trabaja, Gule, si no quieres corregirme, desde el 2005, ¿no? Cultura de ciberinteligencia,
más o menos el Centro Nacional de Inteligencia, es más o menos para formar tanto a empresas como a universidades para realmente calar en esa cultura, y realmente dentro de esa cultura de inteligencia tenemos la microcultura, por decirlo de alguna manera, de ciberinteligencia, que realmente hay que ir un poco más desarrollando, pues gracias a iniciativas como INCIBE, con el Centro Quitológico Nacional, en esas cuestiones. Uno de los retos también que nos tenemos a día de hoy es compartir información, porque al final en la ciberinteligencia, como podéis ver un poco en el mercado, a veces se dice que es fuentes externas de la organización, cuando la ciberinteligencia al final es toda la información que se produce en el ciberespacio. Da igual que sea en Internet o dentro de tu organización o fuera, necesitas realmente tener la máxima información para poderla canalizar de alguna manera. Y al final tenemos mucha tecnología. Cada tecnología tiene su propio cuadro de mando, a veces vendrá información estructurada, no estructurada, o sea, para que veáis un poco la complejidad que hay a día de hoy para poder gestionar esa información y poderla analizarla correctamente. Ahí también hay un reto, también por la parte tecnológico, de poder aunar o unificar diferentes tecnologías de diferentes fabricantes para poder canalizar ese tipo de información. Luego también los sistemas que hay actualmente, tanto de la administración como otro tipo de asociaciones que se están colaborando para compartir información, es que cuando hay algún incidente de seguridad, realmente es la víctima la que notifica. O sea, ya vamos tarde. O sea, realmente ya vamos de forma reactiva. No hay una capacidad de detección previa o un tipo de análisis previo para realmente detectar que se podía haber previsto ese tipo de cuestiones. Cuando hablamos de ciberinteligencia tampoco hablamos de incidentes de seguridad o tecnológicos, sino también tenemos que tener en cuenta los actores que hay en el ciberespacio. Actores que a lo mejor no los tenemos en cuenta, que tienen sus propias motivaciones, y cualquier acto que realicen dentro de ese entorno nos puede repercutir a nosotros mismos. Y luego también, gracias a la transformación digital, pues vamos a sufrir también nuevas patologías. Tampoco hemos tenido tanta dependencia, no hay estudios longitudinales sanitarios que nos digan pues qué efectos colaterales vamos a tener con el uso más dependiente de mogollón de dispositivos dentro. Eso va a ser una barrera también que a lo mejor tendremos que tener incluido dentro de esa variable. ¿Vale? Y luego, pues bueno, todo lo que es I+D, desarrollo y producto nacional, pues también tendremos que trabajar estrechamente, tanto con organismos públicos como empresas nacionales, pues para comprarlo a nivel nacional y no comprarlo fuera. Y bueno, voy a ser breve para dar un paso a compañera y sobre todo luego preguntas que seguramente sean más entretenidas que dar nosotros la charla. Muchas gracias, Miquel. Bueno, finalmente presentaros a Javier Zubieta, es el responsable de desarrollo de negocio de ciberseguridad de la empresa GMV. Javier, muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias a los organizadores por permitirme estar aquí. Para mí es todo un placer y compartir esta mesa tan llena de talento y experiencia. Como soy el último, es totalmente imposible que no me repita, pero voy a intentar dar algunas pinceladas del posicionamiento que tenemos desde mi compañía, GMV, que nosotros llevamos prestando servicios de ciberseguridad desde hace mucho tiempo e incluso dábamos servicios de lo que ahora se denomina ciberinteligencia cuando tampoco se denominaba así. Porque el término yo creo que ha aparecido recientemente, pero servicios antiguos, entre comillas, del estilo vigilancia digital o alerta temprana o análisis de altos volúmenes de información, pues ya tenían, digamos, razón de ser por sí mismos, ya tenían entidad propia hace pocos años, pero lo que nosotros nos dimos cuenta era que conectando este tipo de servicios, que la información que uno de estos servicios generaba pudiera alimentar al resto de servicios, pues esos vasos comunicantes al final lo que hacían era elevar la eficiencia y la eficacia del servicio en su conjunto. Ahí es donde nosotros vimos que ese pegamento a través de personas especialistas, que ahora podemos estar denominando de muchas maneras, pero que siempre han estado allí, pues dotaban de esa capa de inteligencia, es decir, ir mucho más allá de lo evidente, con el objetivo claro de que nuestros clientes pues tomaran las mejores decisiones, ¿no? Pero también nos hemos dado cuenta que no es la ciberinteligencia, este tipo de servicios no sirve contextualizarlos en lo general, sino que hay que ir muy a lo particular. Entonces, la demanda que nosotros tenemos, las exigencias de nuestros clientes y nuestro posicionamiento es de ser lo más especializados posible que podamos. Y en muchos casos el éxito está
en el concepto, en el ámbito, sea lo más restringido posible y lo más claro posible para que los objetivos sean para que estén lo mejor definidos posibles. Por ejemplo, podemos aplicar ciberinteligencia para el sector financiero, para la lucha contra el fraude. Y además, de entre todo el fraude que sufre el sector financiero, pues podemos centrarnos en el fraude de tarjetas de crédito. Pues ahí sí que podemos aplicar y especializarnos al máximo metodologías en personas y en herramientas o en know-how para poder llegar a dar esas conclusiones de información de valor. También me gustaría resaltar un par de ámbitos en los que yo creo que la ciberinteligencia puede dar muchísimo de sí, tanto de presente como de futuro a corto y a medio plazo. El primero es en la preparación antiincidentes. Bueno, yo creo que es el uso más claro de la ciberinteligencia, pero en el caso de la preparación del ciberincidente, pues se puede llegar a, digamos, estar bastante bien preparado para contener bien el golpe e incluso llegar a desactivarlo, ¿no? Entonces, esto es uno de los usos que se está dando ahora. Una vez más, si esa actividad se contextualiza en un ámbito concreto, pues entonces los resultados pueden ser espectaculares. Y la segunda, que también se ha mencionado, es a la hora de recuperarse ante un incidente. También la ciberinteligencia se está utilizando mucho para llegar a saber qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que ha pasado. No nos tenemos tampoco que llevarnos las manos a la cabeza por el hecho de que nos hayan atacado y cómo me ha podido ocurrir eso a mí. A nadie le gusta, evidentemente, y todo el mundo se intenta preparar lo máximo posible, pero como va a ocurrir antes o después, pues gracias a ciertas actividades de ciberinteligencia, pues también puedes llegar a saber verdaderamente lo que ha pasado, o por lo menos acercarte mucho más para poder depurar responsabilidades. Y como entrada y posicionamiento de GMV en la mesa, pues esto era lo que quería contaros. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Javier. Bueno, dado que es un tema súper interesante y que tenemos aquí un panel de expertos del más alto nivel, yo me gustaría que desde el público no tuvierais la oportunidad para hacer preguntas. Veo ya manos levantadas. Eso es bueno. El micrófono, por favor. Creo que está allí. Román. No, por allí, por orden de... Bien levantando manos. Román. Luis y... Ignacio. Hola, ¿qué tal? ¿Tenéis algún tipo de fórmula que permita decirle a un CEO o a un comité de dirección cuánto riesgo tienes en una licitación en un país extranjero que puedes perder porque no estás haciendo los deberes en ciberinteligencia? Pues, ¿tú primero? Sí, bueno, a ver, yo creo que es una buena pregunta, Román. Yo creo que es una de las claves, ¿no? O sea, yo creo que estamos hablando de datos, estamos hablando de estrategia país, estamos hablando de con quién estamos compitiendo. Estas cosas pasan al revés. Es decir, cuando hablamos de ciberinteligencia, yo quitaría la palabra ciber. Yo creo que esto es un modelo de inteligencia económica, y existen países que están por delante de España de una forma notoria, por lo menos en los últimos años, ¿no? Y gente que sabes que te está ganando los concursos, no sé si por ese euro final o por esos elementos que suelen ser absolutamente sorprendentes, pero que vienen de esa clave de análisis de información, ¿no? Yo creo que lo que nos aporta el mundo digital es un salto cualitativo. O sea, probablemente cuando estás licitando en un país, estás trabajando con riesgo país, con otra serie de elementos, más tus competidores, que pueden ser de 3, 4, 5, 6 nacionalidades diferentes, ¿no? Cuando estamos en los nuevos negocios, donde no existe ese espacio físico, intentar entender quién es el competidor, cuál es la información que tiene, cómo llega tu información, cuál es la estrategia que lleva, es una de las claves, ¿no? Entonces, cuando yo digo que esto está en construcción, es porque está en construcción. Es decir, no existen empresas que sean capaces de darnos ahora mismo ese servicio, y probablemente pues en la parte de seguridad y en la parte económica existen países que están por delante nuestro, ¿no? Y los grandes riesgos vienen siempre de la información, pues de los 2 o 3 que más o menos conocemos, ¿no? Yo creo que uno de los retos que tenemos es intentar construir un modelo que te permita ser competitivo, un modelo que realmente te permita ir a las licitaciones internacionales y que ganes. O sea, yo creo que la clave es ganar, ¿eh? Ganar y ganar dinero, ambas cosas. Hay que ganar la licitación y hay que ganar dinero, pero creo que esa es una realidad que estamos sufriendo, ¿no? Juan Antonio, que está aquí conmigo, y yo, empezamos pues una empresa de inteligencia en el año 2008. Os puedo asegurar que durante 6 años
fue peor que la ciberseguridad. No fue un desierto, fue algo peor que un desierto. Era imposible trasladar estos riesgos de futuro a las organizaciones y por mucho que intentábamos evangelizar, realmente pues, recibíamos siempre un no por respuesta, ¿no? Yo creo que en los últimos 2-3 años la inteligencia más que la ciberinteligencia ya está entrando pues, en las organizaciones y sobre todo en los grandes. Y la crisis nos ha ayudado también a entender que tenemos que ser competitivos fuera. O sea, hay una frase que sale en todos los sitios y me disculpáis que dice que el 70% del IBEX vive del BOE, ¿no? Entonces, eso se ha terminado, es decir, eso ya se ha acabado, ¿no? Y si queremos de verdad tener empresas que las tenemos, que sean competitivas, lo que tenemos que tener es la capacidad de prevenir, de anticiparnos, de hacer prospectiva y demás. Entonces, yo creo que la llave es eso. La clave es que hoy hay mucha más información. Sabemos que nada es perfecto, es decir, todos los que están trabajando en matemáticas, yo a mis amigos matemáticos durante años les he dicho, no sé qué hacéis en este mundo, aparte de dar clases, les he pedido perdón a todos, o sea, creo que son la clave ahora mismo de todo lo que tiene que ser pues, un modelo de transformación, pero tenemos que alinear lo que es el dato con lo que es negocio y con lo que es riesgo. Entonces, los equipos de trabajo que tenemos que tener son diferentes disciplinas que tienen que llegar pues, a la conclusión de ser mejor que la competencia. Bueno, lo que decía, pregunta Román, yo creo que, a ver, por un lado, lo que es la parte al CEO, lo que le interesa, o al Consejo de Administración, es el riesgo incurrido en la parte del compliance de lo que no hace o de aquello que puede incurrir, que eso sí que hay determinadas métricas y lo que es esa línea, es el peligro de hacer, también el peligro de no hacer, que eso es, yo creo que son las dos cosas. Comentaba Xavier estos 10 años en los que empezamos a desarrollar lo que era la parte del núcleo de inteligencia económica para España, en lo que es, lo hemos intentado en 2 legislaturas distintas, con el Partido Socialista, con el Partido Popular, y no hemos sido capaces de poder dinamizar eso. Me preguntaba a Miquel que cuándo había empezado lo que es la parte de la dinámica de acción, cuando se configura el Centro Criptológico Nacional, con carta de naturaleza en acción y presupuesto dentro del CNI en el 2005, y luego después en el 2007, en noviembre del 2007, con el Real Decreto de configuración del CNPIC, entre medias el desarrollo de Inteco, luego INCIBE. Pero ¿qué le preocupa a un CEO? Pues realmente lo que cuando te llaman empieza el miedo, como cuando te llama a ti tu jefe y ya no sabes ni por dónde va, que me viene, ¿cómo me viene? ¿Como hacker o me viene como investigador o me viene realmente como le quiero pero además sé que me puede meter en un lío? Yo creo que estamos hablando, y lo comentaba antes, es en los consejos de administración lo que hay una función permanente, es una emoción permanente, que es la emoción de la incertidumbre. ¿Qué hacemos con la inteligencia? La inteligencia, lo comentaba Javier, y es un tema que es un lema nuestro, es ver más allá de lo evidente. Y llega un momento en el que ante tal barullo hace falta realmente tomar una posición. Y esa posición es, ¿qué sucede en mi entorno? Monitorizar el entorno. Hay una de las slides que ha puesto Xavier que era del comienzo de la compañía, en el año 2008, que se llamaba SIEG, Soluciones de Inteligencia Estratégica Global. En esa yo era el presidente y él el vicepresidente. ¿Vale? Vendimos cero. Vendimos cero. ¿Vale? Es decir, unas veces se gana y otras se aprende, ¿no? Pues ahí aprendimos. Ahí aprendimos. Vale. En ese grado de esa comprensión de la inteligencia se ha convertido en algo que las personas, las empresas necesitan. Ya no se considera tanto lo que es el hecho de que vamos de gabardina y que somos espías, sino que es algo sustancial al entendimiento de esa realidad. Entonces, en esa línea es donde, por un lado, el riesgo incurrido, y ahí sí hay herramientas de métrica de riesgo, luego sí hay metodologías de gestión de la información, y como comentaba también Miquel, es entender los qués, pero sobre todo, en un lado, desde un punto de vista tecnológico, los cómo, pero lo que nos pregunta, y las preguntas que yo hago siempre son las preguntas poderosas, los porqués y sobre todo el para qué. Es decir, cuando somos un objetivo, ¿por qué y para qué somos un objetivo? Porque eso te desvela lo que es, ante una situación de ataque, ante una situación de un litigio comercial, pues realmente es quién gana con todo esto. Y en cualquier movimiento social, en cualquier acción, es entender quién está detrás del que está detrás. Y eso normalmente es el que te desvela los para qué de por qué hay un ataque o por qué hay una acción que atenta contra los intereses legítimos de una empresa o de un Estado. Más preguntas.
Sí, no, destacar sobre todo que ahí, justamente en ese caso concreto, que la colaboración pública-privada es clave. Sobre todo dependiendo del país en el que estemos, pues hay ciertos mecanismos que podemos actuar aunque seamos una empresa privada. Incluso luego, pues empresas españolas que estén en ciertos países también tienen su red de confianza, de contacto, que pueden canalizar mucha información que puede afectar a las mismas. Entonces, lo que se suele hacer en diferentes países, que hay cierta cultura más de inteligencia que aquí, desgraciadamente, pero lo que se hace es hacer un arrastre o compartir ese tipo de información. Debemos seguir hacia ese modelo, incluso los organismos públicos competentes pues tienen que facilitar ese tipo de información. Bueno, al final nos beneficia a todos, ¿vale? Y bueno, también añadir un poco el concepto que la inteligencia económica, pero también un matiz de ciberguerra económica, que ya se está dando en otros países. Y aquí no es menos tampoco. Más preguntas. Yo no tengo nada más que añadir. Bueno, creo que había alguna pregunta más por ahí. Más preguntas. Luis. Pero Luis. Bueno, en primer lugar os felicito por vuestras aportaciones. Bueno, aparentemente la inteligencia tiene de recorrido 3.000–4.000 años y la ciberinteligencia, por ejemplo, a través de vosotros, como quien dice antes de ayer, 10 años. Me gustaría preguntaros qué tiene de positivo y se puede extraer de positivo la inteligencia histórica y qué se necesita de nuevo en la ciberinteligencia que no la proporciona lo que acabo de decir. Me gustaría que fuerais precisos. Vamos a dejar tú ahora. Sí, Bien. sí, empiezo yo. Bueno, yo creo que en ciberinteligencia nos aprovechamos claramente de toda la experiencia, por ejemplo, del modus operandi de los criminales, ¿no? Entonces, ahí todo lo que es la ciencia de la criminología ayuda a un poco a investigar mucho más allá y que lo que es el esquema mental ingenieril, de los cuales hay muchísimas personas detrás de lo que son los servicios de ciberinteligencia, pues que se le rompan un poco los moldes, ¿no? Entonces, yo particularmente creo que ahí, desde el campo ciber, vamos, el aprendizaje que tenemos que tener es total, ¿no? Desde el punto de vista de ponernos en la mente de alguien que quiere de verdad hacerte daño y no tiene por qué utilizar un medio sofisticado para hacértelo. A mí, Luis, me gustaría decirte que cuando hacíamos los análisis tradicionales desde un punto de vista de defensa, eran análisis, que es la pregunta, no entiendo que más o menos por ahí. Nosotros hacíamos análisis estáticos, planeamientos estratégicos a medio y a largo plazo. La elasticidad del ataque y del combate hace que entiendas la realidad de una forma totalmente distinta. La inmediatez hace que la inteligencia sea un ciclo de inteligencia hiperacelerado. No estamos precisamente en las formulaciones tradicionales, incluso te diría, uno de los retos que tenemos es la transformación del sistema de inteligencia nacional. Inteligencia exterior, inteligencia interior, no vasos comunicantes entre la inteligencia de fuerzas de cuerpos de seguridad, tanto públicas, estatales, y ya hemos visto la implicación que tienen las no estatales, y lo que son las fuerzas, lo que es la parte de los servicios de inteligencia, tanto de las Fuerzas Armadas como incluso de lo que son las células de inteligencia de las empresas. Yo creo, Luis, que no sé si hemos contestado la pregunta. La inteligencia antigua estaba adaptada a los medios antiguos, es decir, desde el punto de vista real, dónde está tu objetivo, dónde están tus empresas, dónde está el modelo, dónde está el país, y tenía unos medios determinados y probablemente el tiempo era bastante más largo que el de hoy, y hoy estamos en el mundo digital en donde la velocidad de cambio es asombrosa. O sea, yo creo que el gran problema que tenemos en este momento es cómo somos capaces de adelantarnos al tiempo, ¿no? O sea, yo creo que el tiempo está por delante nuestro. Internet no solo nos ha cambiado la vida, sino que nos está cambiando la forma de pensar, y creo que la clave de lo que tiene que ser pues el nuevo modelo que se deba generar es saber alinear las capacidades humanas con las capacidades tecnológicas, ¿no? No hemos hablado de la inteligencia artificial, pero eso es algo que llegará. Hasta qué punto pues el modelo Machine Learning y tal nos va a ayudar
a resolver los problemas antes de que se den, ¿no? Y creo que aquí la clave se trata en construir. Es decir, si miramos el sector ciberseguridad, nos falta mano de obra, nos faltan expertos, nos falta estrategia, nos falta visión, nos falta dinero. Es decir, realmente es un sector que hay que construir todavía mucho más. Y si vamos a la ciberinteligencia, estamos en la misma situación. Es decir, cuando pasamos de la seguridad física a la seguridad lógica, las personas que nos sentamos aquí han ido cambiando. Es decir, son dos conceptos diferentes, aunque tengan un modelo de convergencia, ¿no? Si vamos a la inteligencia, yo creo que va a tener el mismo camino. La inteligencia tradicional se va a tener que apoyar también pues, en los nuevos modelos de inteligencia, ¿no? Y en otra forma de pensar. Entonces, cuando tú construyes una empresa digital, vas a cambiar el tema. A mí me da pánico cada vez que todas las consultoras y todas las empresas vamos a hablar de transformación digital Industria 4.0, si no sabemos, si es algo que se está construyendo. Es decir, ¿en manos de quién me pongo yo a la hora de cambiar mi negocio, ¿no? Yo pongo un ejemplo simple, una cadena de cines, ¿no? Que está pues, en un plan de reflexión, pues porque tiene Netflix, tiene otras cosas. Después de 6 meses, la conclusión que tiene es, ¿qué es lo que tengo yo? Gestión de espacios. Yo tengo 500.000 usuarios y voy a gestionar espacios. Entonces, su negocio del futuro va a ser absolutamente diferente, ¿no? Entonces, adelantarte a eso, adelantarte pues, a lo que ha hecho Netflix, HBO y tal, debe ser la clave en los negocios, ¿no? No solo desde el punto de vista de empresa, sino desde el punto de vista país. ¿Cómo vamos a ser competitivos en un mundo global? Bueno, pues creo que es uno de los retos que tenemos. Entonces, yo creo que el cambio sobre todo es la velocidad. Lo de hoy está por delante de las capacidades que tenemos, o sea, hoy, desde el punto de vista de las compañías, de tomar decisiones y de que sean correctas, ¿no? Entonces, entraremos en la prueba-error. Prueba-error, prueba-error. Igual que el emprendizaje, es decir, o ganas o aprendes, ¿no? Es un poco la frase que utiliza Juan Antonio siempre. Esto es lo mismo, es decir, o ganamos o aprendemos. Hay un tema, simplemente como apunte. Nosotros tradicionalmente hemos pensado, nuestro pensamiento es secuencial. Ahora estamos hablando de pensamiento lateral. Pensamiento lateral, pensamiento incluso tradicional. Yo lo explico muchas veces que lo que es la parte de las secuencias son horizontales en el tiempo, incluso lo que es la parte de las secuencias verticales en el tiempo, desde un punto de vista incluso de lo que es la parte de la mecánica cuántica, de la física cuántica, hace que precisamente el modelo, la inmediatez, el no espacio y el no tiempo, e incluso el ataque contra objetivos o la presunción de un ataque contra algo que no tienes la verosimilitud de que realmente sea el atacante, te genera otra incertidumbre en lo que son los modelos que ahora mismo viene denominando la OTAN, lo que son los modelos de inteligencia difusa, ¿no? Es decir, estamos en un entorno de cambiante extraordinario y en esa línea de inteligencia es donde realmente estamos, ¿no? Trabajando sobre lo que es la parte de ese modelo de transformación. E incomoda muchísimo. Al ser humano le incomoda el cambio. Cambiarle a alguien su forma de pensamiento y sus hábitos nos cuesta mucho. Para poder cambiar un hábito en un proceso incluso en el nuestro, tenemos que hacerlo durante 21 días para que genere un cambio. Y luego nos quejamos. Pero es que realmente es así. Y si no entramos en la rueda del samsara, ¿no? En el mito de Sísifo otra vez. Y eso es lo que, de ahí es donde tenemos que salir. Gracias. Miquel. Y destacar básicamente pues, el análisis retrospectivo, que es mirar hacia el pasado pues, para tener en consecuencia lo que está a día de hoy, porque muchas veces muchos patrones se repiten a día de hoy, entonces si no hemos tenido en cuenta ese pasado histórico, pues nos podemos perder. Y sobre todo la diferencia con ciberinteligencia de la inteligencia tradicional es que tradicionalmente las fuentes eran caducas, o sea, caducaban en el momento quizás, y gracias a la ciberinteligencia disponemos de datos y de información en tiempo real y que podemos complementarla con otro tipo de fuentes, ya sean fuentes humanas, fuentes de imágenes, y eso es el valor añadido que nos da. Gracias. Bueno, ahora voy a hacerte una pregunta, que para eso estoy aquí también, ¿eh? Salió una palabra mágica ahora, que es ciberguerra. Desde hace 2 semanas en todos los eventos que voy, etcétera, parece que el prefijo ciber ya se le ha anexionado a guerra y ya es público. ¿Realmente consideráis que estamos viviendo en una ciberguerra? ¿Qué papel jugaría la ciberinteligencia y la cibercontrainteligencia? Lanzo la pregunta. No... A ver. Vamos a dejar que vea a la derecha. Javier. Vale. Empezamos aquí, que luego nos acaparáis un poco vosotros. Yo particularmente creo que se está librando una ciberguerra, pero con unos parámetros en los cuales no estamos para nada acostumbrados y que por lo tanto no somos tampoco capaces de tangibilizar. Si entendemos guerra entre estados, pues yo creo que es algo que ya está en el conocimiento público, en los medios de comunicación, pues todo lo que está ocurriendo, ¿no? Y si hablamos digamos, de otro tipo de guerra, más de lluvia fina, más de
que pasa por debajo del radar, etcétera, pues es una constante prácticamente desde que tenemos Internet y conectividad. Entonces, yo veo una guerra ahora mismo preocupante, que es la de aquellos que son capaces de ir a por ti, de hacerte verdadero daño, contra, digamos, otra serie de medios, el lado del bien, que no se atreve a atacar, ¿no? Entonces, ahí es un poco, yo veo una descompensación clara porque claro, tampoco sabes contra quién vas a atacar, ¿no? Ahí es donde yo creo que en un par de generaciones todo esto se habrá solucionado, pero en este momento no. Tienes que identificar un enemigo, tienes que hacer una atribución, y esa atribución en este momento es harto complicada. Pero sí, se está viviendo una ciberguerra claramente. Sí. Hombre, yo añadiría que a lo mejor poner prefijo ciber a todo, pues a lo mejor cansa un poco, ¿no? Porque al final la guerra es guerra, da igual en el plano en el que estés, da igual que estés en tierra, mar, aire o ciberespacio, al final es la misma motivación, y poner prefijos, pues bueno, al final es solo ver un plano, cuando realmente hay que tener un poco la visión global, pues, de esa amenaza o ese riesgo que podemos tener. ¿Se está librando una ciberguerra? Pues sí. Otra cosa que a lo mejor el entorno nuevo de ciberespacio pues es mucho más complejo, pues atribuir por ciertos actores o quién está detrás en ese tipo de autoría, ¿no? Y contraguerra de información o contraguerra, pues realmente sí hay. O sea, es bastante fácil, pues realmente poner piezas falsas de información en el ciberespacio, pues para dar por hecho de que ha sido pues este país o este grupo activista o ciertas cosas que se pueden aprovechar pues para luego tener, pues como hemos hablado antes de la inteligencia económica, un retorno económico a esa empresa que puede beneficiar en un momento puntual, pues en una licitación internacional. Que le haya hecho un ataque reputacional, que haya hecho un ataque y le deje pues en evidencia, por ejemplo. Yo creo que... ¿Tú o yo? Bueno, tú mismo. Vale. Vamos. Pili, Mili. Luego yo. Vamos a ver, ¿ciberguerra existe? Sí. ¿Desde cuándo se categoriza el quinto espacio? Desde agosto del año pasado, por parte de la OTAN, se categoriza ya el quinto espacio. Tenemos tierra, mar, aire, espacio y ciberespacio. Es decir, al final tenemos un ciberespacio en el que hay distintas reglas. Hay un ciberderecho, hay unos entornos totalmente distintos y hay unas reglas de juego distintas. ¿Existe la guerra económica que utiliza el mundo ciber para potenciar los desarrollos? Sí. Incluso hay estados, como hacía referencia también Xavier, que es, por ejemplo, Francia, que tiene la escuela de guerra económica y no dicen la escuela de no paz económica. Cuando nosotros identificamos un riesgo le tenemos que poner el nombre que tiene, porque si no identificas con el nombre que tiene, no identificas si no eres capaz de poder actuar frente a ese riesgo, sobre todo para minimizarlo o para actuar contra ello. ¿Estamos en una situación de conflicto permanente? Sí. Hay una doctrina desde el año 1999 que se llama la guerra sin restricciones, y la guerra sin restricciones hace que sea totalmente es asimétrica, y lo que hace es que lleva el conflicto a la ciudadanía. Y lo principal, como un objetivo, esa guerra es desprestigiar al Estado para que sea incapaz, por parte de la percepción de la ciudadanía, de que defienda sus intereses. Y esos modelos son bastante más baratos que tener lo que son los despliegues convencionales de las armas tradicionales, ¿no? ¿Estamos en esa situación? Sí. ¿Vivimos en esa situación? Sí. ¿Estamos preparados para identificar ese riesgo? Cada vez más. ¿Estamos preparados para atajar ese riesgo lo mismo que tendríamos un riesgo convencional, en el riesgo de la atribución que decía Javier? No. Bueno, yo creo que ya se ha dado la respuesta. El sí es un sí rotundo. Yo más que ciberguerra diría ciberriesgos. El gran problema que tenemos es que no sabemos quién es el enemigo. Lo intuimos, lo pensamos. Es decir, cuando hay un panorama político pues, en el que se puede cambiar el rumbo de las elecciones, hay alguien que está interesado. No sé si eso es un concepto de guerra, es un concepto estratégico. Entonces, yo creo que lo que falta es lo que hablábamos al principio, es decir, una estrategia. ¿Cuál es la estrategia que tiene un país de defensa y de ser competitivo, ¿no? ¿Cuál es la estrategia que tenemos las empresas de defensa y de ser competitivos, ¿no? En los últimos años nos ha tocado analizar unas cuantas APTs en compañías importantes. Entonces dices, ¿quién está dentro de esto? Pues lógicamente por detrás de lo que te das cuenta es de que existe un país determinado cuyo objetivo fundamental es copiar, aprender y competir. Entonces, desde ese punto de vista yo creo que existe un nuevo escenario, el quinto espacio, absolutamente diferente.
no se puede defender físicamente, es un concepto virtual y en el que hay que aunar la parte pública y privada, y esa es la palabra que decíamos antes, la colaboración, la transferencia y tener un modelo que te permita realmente estar en las mejores condiciones. Es decir, yo creo que la sociedad, en el cambio que está teniendo desde los menores a los mayores, el cambio es radical. El uso de la tecnología por parte de los menores les ha dado muchísimas oportunidades, pero también les ha abierto muchos riesgos. Entonces, ¿sabemos las empresas utilizar correctamente las redes? ¿Sabemos los gobiernos utilizar correctamente las redes? ¿Hemos creado un modelo de gobernanza que nos permita estar en condiciones? Entonces, no sé si es una guerra o una ciberguerra, pero sí que es un ciberriesgo que está encima de la mesa y que puede tener pues, efectos devastadores, ¿no? Es decir, esto no es un concepto de bomba nuclear, pero puede ir más allá. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista nos tenemos que ocupar, ¿eh? Además de preocupar, que es un concepto lógico, ocupar e ir construyendo pues, un modelo que nos permita ser, entre comillas, confiables. Vamos a dar alguna pregunta más al público. Bueno, en primer lugar, enhorabuena por elegir esta temática tan interesante y relevante. Sí me gustaría aterrizar un poco los modelos o los nuevos modelos de ciberinteligencia dentro de la gran complejidad que tienen. Entonces, en particular, algún ejemplo que incluya el papel, ¿no?, de la propaganda y de la contrapropaganda. Para ser más concretos, caso Cataluña. Pues, Valiente. Un valiente, pues yo donde hay un charco me meto. Es un valiente. A ver, cifra de presupuesto de todo lo que es el área de propaganda generada y gestionada por la Generalitat de Cataluña en esta línea, 300 millones de euros en estos últimos 5 años. No 300 millones de euros cada año en global, sino 300 millones de euros increciendo hasta cumplir en este último año 300 millones de euros. Presupuesto del Estado para contrapropaganda, 0. Es decir, lo que es la parte del ejercicio de influencia y de contrainfluencia, la parte de esa propaganda es realmente si tú entiendes que y subestimas al otro cuando es un quintacolumnista. Quintacolumnista es, desde una perspectiva anarconacionalista, aquel que tiene un objetivo claro desde hace 20 años y persigue el objetivo y él lo tiene claro y tú no. Tú le subestimas, le dejas que vaya corriendo y no haces nada en función ni de la educación, ni en función de la cultura. ¿Por qué? Porque te inhibes. Entonces, la propaganda y la contrapropaganda tienen que estar, en el caso es Putin. Yo admiro a Putin porque es un director del servicio de inteligencia puesto de presidente, pero su mente funciona como un director de análisis de inteligencia con unos zapatos de influencia real, de desestabilización y de generación de entropía realmente donde actúa, ¿no? Yo creo que esos modelos de influencia, modelos de contrainfluencia son reales. Muchas veces, y hay un tema que queda aquí, y hay algunos compañeros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tradicionalmente hasta que se empezó a cambiar la ley de enjuiciamiento criminal, verdaderamente las reglas del juego siempre benefician al criminal. ¿Por qué? Porque desde estas reglas, desde esta parte de las líneas, tienes que cumplir la legalidad. Y eso se convierte en un problema para defender el Estado de Derecho. Se va cambiando y afortunadamente se va adecuando, y supongo que Elvira Tejada esta tarde comentará, porque ha habido que trabajar en jueces, en fiscales, en lo que es la parte del aparato jurídico, el aparato público, la parte de los distintos elementos del Estado, el cuerpo ejecutivo, lo que es la parte del poder legislativo, el poder judicial, porque esto cambia y realmente tenemos que cambiar ese modelo. A mí me llama la atención que esas líneas de influencia y de contrainfluencia, si propaganda o contrapropaganda, realmente hay que dotarlas. Y ese es el ejercicio que a mí me llama poderosamente la atención y contra el que no hemos tenido como Estado la capacidad de actuar para minimizar esa línea que estamos viendo todos los días. Es decir, no es algo que tengamos que especular, sino realmente vemos las noticias y vamos siempre al rebufo de los acontecimientos, no tomamos la delantera, ¿no? Tomar la delantera después de 20 años implica ejercer mucho más allá de las normas jurídicas, porque hay que trasladarle a la sociedad realmente que ese motivo de las guerras de cuarta generación que comentaba antes, uno de los elementos fundamentales de esas 11 líneas que vertebra los ejes nuevos de las políticas de guerras sin restricciones, uno es ese. Es la guerra mediática, la guerra de Internet, la confusión, y cuando eso se coloca dentro de la sociedad, luego tardas mucho tiempo en poderlo erradicar.
Bueno, pues un poco lo que antes comentábamos, ¿no? Estamos en la época de la posverdad. Dentro de lo que estás hablando, y no entro pues a un análisis más profundo, hay una estrategia por detrás. Cuando tienes una estrategia y tienes la capacidad pues, de llegar de una forma masiva a través de los medios, es éxito. Es decir, no tenemos la capacidad de pensar. Tú mandas un vídeo, lo ves y te lo crees. Nunca haces lo que es el análisis. Entonces, esto es más marketing que otro concepto, más que inteligencia, yo creo que es marketing. Si tú quieres lanzar directamente una campaña o un elemento a través de Internet, a pesar de los 300 millones que aquí comenta Juan Antonio, es muchísimo más barato que cualquier campaña física que hagas por otros medios. Entonces, yo creo que aquí la clave está en la educación. No estamos educados digitalmente, estamos educados en la inmediatez. Todos hemos sufrido un intento de phishing, de fraude y demás. A todos nos han dicho que si entras en un lugar determinado, entras en el sorteo de un coche, o realmente tienes un premio, ¿no? Es decir, la ingeniería social está dentro de los elementos digitales. Entonces, yo creo que el factor humano es la clave en todo esto. Si somos capaces de educarnos, será más difícil pues, que cualquier campaña con este tipo de características entre en el minuto uno. Mientras no estemos formados sobre eso, mientras estemos en la época de la desinformación por un lado y de la posverdad por otro, es muy difícil atajar directamente en el corto plazo este tipo de iniciativas, ¿no? Entonces, eso es lo que nos tiene que ocupar. Es decir, oye, cómo somos capaces de construir algo que en este momento realmente pues, nos está superando desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico y otros. Gracias. Miquel, Javier. Sí, no, y sobre todo resaltar el uso de redes sociales y de Internet pues, para que veas un poco hacia qué dimensión se ha establecido y lo fácil que se puede realizar, y hay medidas para poder identificar este tipo de movimientos. Otra cosa es que no estén activadas. O sea, cuando estemos hablando de ciberinteligencia tampoco nos podemos mirar a nosotros mismos, tenemos que mirar el entorno donde nos estamos moviendo. Entonces, todo este tipo de actores los tienes que tener perfectamente identificados y tenerlos en esos análisis. Sí, yo añadir un poco desde el punto de vista más práctico de recursos, existe toda una batería tecnológica que permite hacer rastreo de aquello que se quiera vigilar, tanto en lo que son en medios más estáticos como en redes sociales, como en otros entornos, ¿no? Entonces, si luego existe una voluntad de actuar acorde con lo que se está vigilando, con lo que se está rastreando, con lo que se está monitorizando, pues entonces ya podrás de alguna manera hacer una contrarrestar si esa es tu estrategia. También existe bastante tecnología que lo que permite es un poco identificar patrones y que te puedas también tú adelantar. Es decir, porque si hay campañas orquestadas de propaganda, también se pueden llegar a intuir de alguna manera y también prepararte. O sea, no es tanto ya un tema tecnológico o bien de know-how, sino más bien es un tema de qué se quiere hacer con eso y si verdaderamente quieres hacer algo con eso. Muchas gracias. Había una última pregunta por allí. Hola. Creí que me habías pisado la pregunta con lo de la ciberguerra, pero por las respuestas que he oído no he quedado muy satisfecho, ¿no? Prácticamente todo el discurso que se está llevando en todos los foros es ciberdefensa, detección, prevención, capacidad de recuperación rápida. A lo mejor no es muy políticamente correcto hablar de ciberguerra, pero cuando se habla de ciberguerra, al final acabamos pensando en que es un ciberriesgo, porque de alguna forma aunque supiéramos la atribución de esa persona que nos está, o de ese país o de ese Estado que nos está atacando, ¿podríamos atacar? O sea, ¿tenemos la capacidad de ciberataque? ¿Tenemos la capacidad de tener ciberarmas disponibles de tal forma que se pueda responder? Bueno, yo creo que es una buena pregunta. Empezamos por aquí, si os parece. Sí. Javier. Desde el punto de vista tecnológico, las ciberarmas están a disposición de los Estados. Yo particularmente no creo que un Estado en este momento se atreva a lanzar una ciberarma en respuesta de un ataque en el cual no tiene 100% seguro la atribución. Porque por mucho que todos estemos pensando en los países del eje del mal, yo no veo a un país del eje del bien lanzando, digamos, la contramedida en función de en función del ataque sufrido. Yo no lo veo en este momento. No lo veo. Sí. Siempre y cuando esté dentro de la legalidad, acorde a la legítima defensa, según la proporcionalidad del ataque recibido y que sepas la atribución directa de quién es.
Es decir, ¿no se podría responder? Yo en este momento no lo veo factible ni realista. Yo creo que se articularía en otro tipo de guerra, si no la ciberguerra. Yo creo que esa pregunta habría que trasladársela un poco a los organismos competentes que realmente tienen la capacidad operativa para realizarlo. No obstante, yo te puedo decir que a lo mejor antes que pensar en ciberarmas, utilizarlas por un Estado, tendríamos que reforzarnos en capacidades más defensivas y de inteligencia, porque realmente aunque tengas un arma muy potente para utilizarla, luego te van a venir, va a haber diversos ataques contra ti, te puede repercutir también. Ciberarmas se están regulando a nivel de seguridad nacional, pero de todas maneras a nivel de enjuiciamiento criminal también se está viendo un debate pues, para utilizarlas pues, a nivel judicial, pues para ciertos temas de investigación, temas de terrorismo, pues para poder sacar evidencias y tener información más preventiva y no siempre reactiva. Yo creo que aparte de la proporcionalidad, la atribución y demás, el conflicto que nos puede suponer incluso el hecho de desarrollar ciberarmas de modelo ofensivo, que es uno de los temas tradicionales que se cuestionan, ¿no? Es decir, oye, si las herramientas son defensivas o ofensivas. Lo que está dentro de la legalidad es, ante un ataque que se dé en las medidas que tú comentas, en lo que es la atribución, lo que es la proporcionalidad, no es solamente la respuesta en función de ese ataque y no solamente la respuesta se da en modelo de ciberarma, se da en todo lo que es la parte de la capacidad disuasoria creíble y atribuible que tenga un Estado, si estamos hablando de Estados, que es en la línea, porque las empresas esto no lo pueden hacer, porque estaría una vulnerabilidad y eso es para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en lo que es la parte del Estado español. Otros estados funcionan de otra forma, pero en nuestra legalidad y en la legalidad de la OTAN, en la legalidad de la Unión Europea, eso está reservado a esa línea. Siempre ciberarmas, se pueden utilizar las ciberarmas y herramientas y lo que es la parte de armas convencionales, en lo que es la parte de la defensa de un territorio contra un actor que atente contra uno o alguno de los estados miembros, en el caso de la OTAN o no de la Unión Europea. Yo no lo tengo tan claro. La verdad es que este tema, las ciberarmas están. Es decir, todos estos ataques que se sufrimos, ahí tenemos un conjunto de armas digitales que están atacando directamente a alguien. Una infraestructura, una serie de usuarios o lo que fuere. O sea, yo lo que entiendo es que desde el punto de vista legal y público es algo que está encima de la mesa. Es decir, hablar de ofensiva es un elemento que está pues, en nuestro trabajo del día a día. Entender cuándo puedes reaccionar es algo que no tenemos claro y que desde el punto de vista legal dudo que en este momento se pueda hacer, salvo que sea pues, un concepto de seguridad nacional. Se va a legislar sobre ello. Creo que en el camino se está trabajando más por los modelos tácticos, es decir, desde el punto de vista tecnológico, no solo pues, el defenderte, sino hacer hunting, entender quién es el enemigo, por dónde viene y engañarle. Es decir, no es un concepto de ciberarma, es un concepto de estrategia y táctica que tienes que aplicar con ellos, pero llegará. Yo creo que Internet es muchísimo más peligroso, en comillas, desde el punto de vista del riesgo que otros. Venimos hablando de infraestructuras críticas mucho tiempo. Atacar las infraestructuras críticas con ciberarmas, sea un troyano o sea otros elementos, es algo que está encima de la mesa y somos personas y locos hay en todo el mundo. Entonces, ¿hasta qué punto eres consciente tú en un ataque quién es el atacante y hasta qué punto tienes la capacidad de responder sobre ello, ¿no? Muchos clientes nuestros, cuando han tenido ataques de negación de servicio, nos han pedido el contraataque. Legalmente hablando no es viable. Legalmente hablando, o sea, si no estás protegido por ese concepto de la ley, si no hay una orden judicial, no somos capaces de hacerlo. Desde el punto de vista digital, generar órdenes judiciales inmediatas, pues probablemente es un reto de futuro también, ¿no? De momento tenemos que pasar por esos caminos tradicionales que son los que te pueden decir cuándo puedes intervenir y cuándo no puedes intervenir, pero se está trabajando en ello y yo estoy seguro que los países que están más avanzados hace tiempo que tienen ciberarmas y hace tiempo que las utilizan. Otra cosa es que no seamos conscientes de ello, ¿no? Yo creo que el punto de inflexión que puede ser de todo esto es cuando exista una correlación directa entre un ciberataque y la pérdida de una vida humana. Puede ser. Porque ahora es centrales nucleares paralizadas y riesgo país, pero en el momento en el que aparezca eso, es muy probable que todo esto se desestabilice. Nos vamos quedando sin tiempo, Román. A tenor del comentario de Javier, esto ya está pasando. La Syrian Electronic Army se dedica a señalar personas que otros van a ejecutar.
y lo que hacen es con infointeligencia y ataques obtienen la posición de ese tío y luego va alguien del régimen del Assad y lo mata. Es así de simple. Entonces yo lo que creo que tenemos que reflexionar todos es que el mundo ya no es post-Westfalia, es que el mundo es post-Westfalia y hay que reaccionar y el hackback lo necesitamos para sobrevivir. Entonces hay que mentalizar a los juristas de que hay que cambiar la forma de ver el mundo, pero vamos, yo no sé qué opináis. Hombre, lo que es la parte de la Convención de Budapest, lo que es la parte del desarrollo, de la modificación, de todo lo que es la parte de la legislación, tiene que cambiar. Va cambiando la sociedad a una velocidad extraordinaria, lo que es la parte de la normativa regulatoria, legislativa, está cambiando. Muchas veces cuando tenemos miedo lo que hacemos es sobreabundancia de normativa, con lo que nos lleva a la inacción. Pero sí, como comentaba Xavier, se está trabajando en ello. La velocidad de crucero, yo creo que en esto no es una velocidad rápida, no tenemos un fuera borda, ya nos gustaría tener un transatlántico con esa capacidad de velocidad. Pero lo que sí está claro es que esos riesgos de esa convergencia entre una herramienta para colocar y estructurar un objetivo y luego trabajar sobre él, es una realidad y que está cambiando. Nuestra sociedad cambia, los modelos de conflicto cambian, las modalidades de riesgo se multiplican, también las oportunidades. Es decir, que aquí estamos hablando de una serie de entornos muy apocalípticos, ¿no? Pero esto genera una serie de ventajas también competitivas y tecnológicas que hay que saber aprender. ¿Queréis intervenir? Bueno, nos vamos quedando sin tiempo. Yo quería darle un pequeño giro porque desde INCIBE también nos preocupa el tema de talento, de identificación, promoción, etcétera. Y lo mismo que en ciberseguridad, en ciberinteligencia, ya desde el principio creo que habéis coincidido todos que hace falta más gente preparada y formada. Entonces quería haceros una pregunta rápida, porque no tenemos mucho tiempo antes de daros otra ronda de conclusiones de 2 titulares. ¿Qué habilidades específicas consideráis que debe tener un profesional para ser un buen profesional en ciberinteligencia y qué tipo de formación? Bueno, yo apuesto más por la creación de equipos multidisciplinares, porque si queremos buscar, digamos, cibersupermanes que sean capaces de aunar las unas hacer equilibrios con cosas que es imposible, ¿no? Bueno, de alguna manera ahí también hay un debate abierto sobre, por ejemplo, el caso de los DPOs, que cómo tienen que llegar a ser deformados, ¿no? Entonces, yo creo que en el caso de ciberinteligencia pasa más por tener esos mega cracks, sino por formar equipos multidisciplinares entre especialistas, analistas de datos, criminólogos, estadísticos, matemáticos, bien dirigidos y bien orquestados. Por lo tanto, en el caso de la ciberinteligencia, yo iría más por ahí. Sí, añadiría que es muy necesario lo que es un módulo de análisis de inteligencia que viene tradicionalmente, sobre todo para moldear al propio analista, que no tiene nada que ver con herramientas informáticas, sino viene pues un poco más mental, proceso mental. Y luego, pues bueno, ya que vamos a estar en el ciberespacio, pues tener un conocimiento general del medio donde va a actuar y sobre todo luego que se pueda especializar en alguna de las casuísticas que se puedan generar. Y sobre todo no son perfiles solo de informática, sino que abrimos el espectro pues para recabar pues gente hasta juristas, psicólogos, sociólogos, porque ahí al final hemos trasladado toda nuestra vida y todas nuestras profesiones y la actividad de los ciudadanos han trasladado a ese nuevo entorno y van a tener que ciberprofesiones, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Gracias. Yo lo que diría es, en lo que es la parte de las capacidades técnicas, en la interdisciplinariedad y demás, yo creo que es fundamental que tengan una serie de habilidades como es que no les dé a las personas miedo a desaprender, sobre todo que además puedan utilizar y no tengan miedo a utilizar los 2 hemisferios cerebrales. Es decir, al final tendemos a utilizar solo uno. Sobre todo el hombre. Sobre todo el hombre, ¿no? Entonces, lo que sí es ese pensamiento, una forma de pensamiento distinta, una forma de pensamiento de esa realidad que nos implique verdaderamente hacer la diagnosis. Habrá personas que trabajen más con el hemisferio izquierdo, otras que trabajemos más con el hemisferio derecho. Al final, lo que sí es un equipo compensado con unos desarrollos de capacidades y de habilidades, no solamente tecnológicas, sino habilidades de comunicación, porque esto, si no se comunica, no existe. Es decir, que al final en las organizaciones podemos hacer trabajos maravillosos, pero si no somos capaces de transmitir lo que queremos, quedamos en un régimen
Y yo trabajo mucho en el autismo, trabajo mucho porque me preocupa mucho lo que es la parte del autismo y lo que es la parte, por ejemplo, de personas con las que trabajamos que tienen un síndrome de pre-Asperger o Asperger, tienen una capacidad de influencia y de centrarse mucho, pero tienes que trabajar mucho en sus habilidades de comunicación, ¿no? Yo creo que hay que trabajar en esa interdisciplinariedad. Esto es un trabajo extraordinario que además los que somos de letras y de letras puras nos encanta, es decir, el hecho de poder volver a tener un pensamiento mucho más global, un pensamiento más renacentista y que realmente el entendimiento de esas dos realidades, es decir, lo que había perdido, es que lo que es la parte del entorno filosófico me encanta, cómo se ve, ¿no? Pero sí volver a recuperar el ser humano. El ser humano no está desagregado, volver a entender esa realidad como un ser humano agregado. Bueno, yo creo que se ha dicho todo. Yo diría que sobre todo entrenar. Es decir, esto no es tener un matemático, tener un físico, tener un criminólogo. Es decir, hay que entrenar los equipos, ¿eh? El ir cogiendo a 3 personas con diferentes disciplinas y que cada uno haga su trabajo no tendrá éxito. Yo creo que tenemos que tener claro cuál es el modelo y cuál es la estrategia. Hay que unir las capacidades. Creo que el tecnólogo es el que tiene que aportar pues, el valor de la inmediatez y los analistas, que puede ser criminólogos, sociólogos, gente experta en negocio, dependiendo al final de qué es lo que quieres trabajar, de qué es lo que tienes que hacer, es importante entender tu negocio, bien sea pues, un negocio de seguridad o sea una empresa que esté compitiendo directamente con el resto, ¿no? Y sobre todo entrenar. Yo creo que aquí el gran problema que tenemos en la formación es el timing. Dentro de 6 años tendremos profesionales. No tenemos tiempo para esperar 6 años para esos profesionales. Hay que entrenar los equipos previos y hay que construir a las generaciones futuras en tiempos más cortos, ¿no? Formación dual, que es un tema que está en todos los campos de la actividad económica. Hoy en día creo que es una de las claves también dentro del ámbito de lo que tiene que ser la ciberinteligencia si queremos ser realmente competitivos, ¿no? Entonces, esa es la llave que tenemos que poner encima de la mesa. Crear el profesional del futuro, definir en qué se debe formar pues, el profesional y, sobre todo, entender dónde están los foros colaborativos en donde aprendemos a dar pasos adelante, ¿no? Nosotros trabajamos la ciberinteligencia en su concepto básico desde hace años y en los equipos tenemos desde ingenieros, físicos, criminólogos, psicólogos, historiadores y demás. En la integración es donde está la riqueza directa de lo que son las soluciones, ¿no? Entonces yo creo que ese es un poco el modelo que tenemos que abordar entre todos. Bien, estamos fuera de tiempo. Nada, simplemente me gustaría pediros una última reflexión muy breve para tomar nota y el año que viene intentar repetir en el ISE y seguir el proceso que hemos iniciado con esta mesa redonda que es súper interesante. Bueno, el año que viene vendremos, se hablará de ciberinteligencia, estoy totalmente seguro. ¿De ciberguerra? Se hablará de ciberguerra, habrá un incidente de estos de los que haya desestabilizado todo, volveremos un poco a repetir lo mismo. Y bueno, yo particularmente creo que es una de las disciplinas en las que uno puede desarrollar mucho más la creatividad, además de que te supongan verdaderos retos profesionales. Y nada, que en futuro, vamos, espectacular, lo veo yo. Comparto un poco la conclusión de mi compañero y sobre todo que ya ciertas empresas a nivel nacional pues que estén implementadas en un plan de ciberinteligencia propio, con sus propias unidades y sus propios trabajadores. Bueno, yo creo que si pudiéramos poner un titular, un claim, digo, bueno, la ciberinteligencia, la llave del Matrix, ¿no? Pues yo sería más simple. Yo creo que si vamos a entrar el año que viene en Google y ponemos la palabra ciberinteligencia, que automáticamente salga la definición. Creo que es algo que estamos construyendo. Espero que lo hagamos entre todos. Creo que todos estamos aprendiendo un nuevo modelo, una nueva materia y el objetivo fundamental es que forme parte de la estrategia de los países y de las compañías si realmente queremos ser competitivos. Bueno, ya vamos un poquito fuera de tiempo. Agradecer al panel, a mis compañeros haber asistido, compartir vuestro conocimiento. Ha sido un auténtico placer. Entre vosotros y el público con sus preguntas me lo habéis puesto muy fácil. Y nada más, simplemente agradecer también al público que ha aguantado, porque yo tengo hambre, supongo que el público también tendrá ganas de irse hasta el parador. Ha sido todo estupendo. Muchas gracias a todos y hasta la tarde. Seguimos aquí, en el Tren de Emprendimiento.